Buenas tardes, muy buen comienzo de fin de semana. Hacemos nuestra oración de hoy siguiendo con la lectura del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Después de haber respondido Jesús a algunas preguntas de personas representativas de distintos espacios, particularmente espacios de autoridad y de poder, hemos visto los fariseos, los herodianos, los saduceos, ayer un escriba. Ahora es Jesús el que tiene una pregunta para hacer, presentando un problema frente a la enseñanza de los maestros. Pregunta difícil de responder para ellos porque la presencia de Jesús esconde en él la presencia de Dios. Quiero decir, Jesús es efectivamente hijo de David, desciende de la familia de David, pero a la vez es hijo de Dios. Entonces, la confusión que podría generar esto en los maestros de la ley es lo que los hace incapaces para responder. No pueden definir la identidad del Mesías y entonces no pueden guiar como maestros expertos en la palabra de Dios, no pueden guiar al pueblo. Hay una realidad que no pueden explicar, que para nosotros es clara o es fácil de decir. Jesús es el Mesías siendo a la vez hijo de Dios. Entonces tiene un poder muy superior al del rey David. Jesús evidentemente no intenta nada más desacreditar a los maestros, sino desacreditar una expectativa política que está detrás de esta expresión. El hijo de David es una expresión que alimenta una esperanza de alguien que siendo descendiente de David tenga el poder que tenía David y nada más, que no era poco, habiendo sido rey, habiendo dominado a otros pueblos, habiendo ganado batallas, dándole paz y tranquilidad al pueblo de Israel, se espera entonces que el Mesías haga algo parecido. Una expectativa acrecentada en tiempos de Jesús por la opresión padecida de este imperio extranjero, del imperio romano. Es cuando más necesidad hay de una salvación que venga de Dios. Cuando Jesús habla de sí mismo y en particular cuando habla de su pasión, se refiere a él hablando de el Hijo del Hombre. No usa la expresión Hijo de David. Si bien la permite a personas que le piden, generalmente para pedirle alguna ayuda, Hijo de David, ten piedad de mí, lo hemos escuchado varias veces. Permite que lo llamen así porque efectivamente es Hijo de David, pero para hablar de sí mismo usa esta otra expresión que encierra una característica muy diferente. Es aquel que trae las cosas de Dios a través de su entrega y de su sufrimiento, parecido al siervo sufriente que encontramos en algunos cantos del profeta Isaías. A los discípulos mismos les cuesta entender esto. Los hemos visto esperando una intervención política, un poder político en el mesianismo de Jesús. Y hay que decir que a nosotros a veces también esperar que Dios intervenga en la historia con un poder semejante a los poderes del mundo, que transforme la realidad con el mismo estilo con el que algunos han dañado nuestra sociedad, nuestra vida social y política. Y sobre todo cuando tenemos momentos de dificultad, de dolor, de incertidumbre, cuando vemos muchas personas que buscan tener este tipo de poder humano, que no están pensando muchas veces en el bien de la sociedad. También nosotros podemos aspirar a una intervención de este tipo de Dios y a la vez podemos correr el riesgo de olvidarnos o de no tener siempre presente que Dios tiene poder, Jesús tiene poder
Y no solo diferente al poder político, al poder del mundo, sino superior. Y esto creo que es lo que en nuestra oración podemos intentar alimentar hoy. Nosotros participamos del poder de Dios, que es superior a todo otro poder, político, social, incluso religioso, etc. Entonces descubrimos que nuestro modo de aportar a la vida de la sociedad, nuestro modo de transformar la sociedad es el de Jesús. Es el camino de la renuncia, el camino de la opción por la pobreza y por la actitud de compartir los bienes que tenemos. Nuestra manera de contribuir al bien de la sociedad tiene que ser la misma que la de Jesús. Jesús elige el camino no de la riqueza, no del éxito, así como el mundo lo plantea, sino el camino del servicio para alcanzar el reino. Es un poder que tenemos, que insisto, es superior a todo otro poder, porque es el poder de Dios, y nos permite participar con esperanza en la tarea de hacer presente el reino de Dios, no solo en nuestra vida, sino en nuestra sociedad. Que el Señor alimente esta certeza en nuestro corazón y esta esperanza de que tenemos muchas capacidades, tenemos mucho para dar en esta sociedad para la transformación del mundo, para que el reino de Dios se vaya haciendo cada vez más presente. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.